caída del pelo, trastornos intestinales, trastornos cardiovasculares, es decir, son síntomas comunes a muchísimos órganos y sistemas. Entonces, en general, cualquier especialidad médica, hablemos de ginecología, porque también produce trastornos menstruales, afecta al eje gonadal, por el rol de las hormonas tiroides que prácticamente regulan todo el funcionamiento del organismo, ¿no? Entonces, en general, todas las especialidades médicas, de inicio, ante una sospecha de algún trastorno, van a pedir una TSH para descartar una enfermedad tiroidea. Bueno, a ver, compartimos. Bueno, entonces ahora hagamos un repaso de cómo funciona todo esto. Vuelvo entonces, acá. En esta anterior, no, para el otro lado. Ven que son todos como pequeños lobulitos, ¿no es cierto?, que conforman a la estructura. Así, ¿no es cierto?, es las células tiroideas y en el interior es el coloide, es decir, es una estructura así, que está todo rodeada por células epiteliales tiroideas y en el interior está el coloide. En el coloide es donde se produce toda la síntesis y almacenamiento de las hormonas tiroideas. Por eso que se habla de la unidad funcional, porque es el folículo, digamos, el cerebro de la tiroides donde se va a producir y almacenar las hormonas hasta el momento de su secreción en base a la demanda. Entonces, el folículo tiene, como dice acá, células epiteliales tiroides y el 80% del folículo está ocupado por tiroglobulina, que es la proteína que va a proporcionar los residuos tirosina para que se sinteticen las hormonas tiroides. Entonces, la función del folículo es sintetizar la tiroglobulina, porque la tiroglobulina se va a sintetizar acá, en las células epiteliales. Recuerden que la tiroglobulina, el único lugar donde se produce, al menos hasta ahora no se ha descubierto en otro lado, es en las células tiroides. Si no tenemos tiroglobulina en otro lugar del organismo. Entonces, funciones del folículo: sintetizar la proteína que va a suministrar los residuos tirosina. Tiene la función de captar el yodo que necesitamos para iodinar a esa tiroglobulina y obviamente sintetizar las hormonas tiroides. Acá están las hormonas tiroides. Este es el aminoácido tirosina, el cual se va a ir iodinando en este anillo. Se puede iodinar en esta posición en el 5 y en el 3. Cuando se iodina una sola vez la tirosina, se forma la MIT, que es monoiodotirosina. Cuando se iodina en los dos, en este y en este, va a ser la diiodotirosina. Y después se acoplan y se unen una monoiodotirosina y una diiodotirosina y genera la T3, que es esta. Y 2 de diiodotirosina va a generar la T4 o la tiroxina. Es decir, la T4 porque tiene 4 ioduros. Iodos, en realidad, pues ya están oxidados. La T3 tiene 3 iodos. Y la T3 reversa es cuando perdió el iodo del anillo interno, y en este caso es inerte. Esta es la tironina. La tironina, que no se las nombro mucho porque desde el laboratorio no la vamos a evaluar, es la unión de 2 tirosinas, pero no tiene ningún residuo de yodo. Lo ven acá, no tiene ningún yodo, tironina. En cambio, ya cuando se iodina son la tetraiodotironina, la triiodotironina o la T3 inerte. Cuando la T4 pierde el yodo de acá, de este anillo externo, se transforma en T3, y esto que yo les pongo acá de T3 mayor que T4, lo que quiere decir es que tiene mucha más actividad biológica, T3 que T4. O sea, la principal hormona tiroidea en términos de regulación y funcionalidad bioquímica es T3. Más allá de que la glándula tiroides sintetiza en mayor proporción T4, la
que tiene la mayor actividad biológica es T3, fíjese que se los pongo acá, de 3 a 8 veces más actividad que la T4. Y se produce por la desiodinación externa de la T4, del anillo externo de la T4. Si se produce la desiodinación del anillo interno, que es este caso, se forma la T3 y que es inerte. Simplemente fíjense que el hecho de que haya un yodo acá o un yodo acá, o que falte, mejor dicho, hace que cambie totalmente la actividad biológica. Falta del yodo acá del anillo interno, este 3 es activa biológicamente. Falta el yodo del anillo interno, es inerte. Bien. ¿Qué otra cosa importante recordar? Con respecto, acá les grafico el proceso de síntesis de las hormonas tiroideas. Entonces, ustedes nombraron, fíjense, a la tiroperoxidasa que está acá, en este lugar. La tiroglobulina, que es esta proteína que está acá. Nombraron el yodo. Es necesario que el yodo que viene por circulación, ¿el yodo de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de yodo? ¿No es la ingesta? Exacto, es la dieta. Claro, acá dice, necesitamos una ingesta diaria de yodo de 150 microgramos por día para mantener un almacén de hormonas tiroideas suficiente para toda la función del organismo. Bien, entonces el yodo viene de la ingesta, viene como yoduro, va a entrar a través de este NIS, que es un transportador activo, entra hacia el interior de la célula por un transportador activo. Ese yoduro se tiene que oxidar para poder incorporarse a la tiroglobulina. Bien, dentro de la célula epitelial tiroidea, esta es la célula epitelial tiroidea, ¿no? Lo que está graficado acá. Recuerden que tiene una estructura muy particular, tiene una membrana basal de un lado y ese borde apical con una estructura así de membrana de borde en cepillo, con todas estas proyecciones, invaginaciones, que lo que hacen es permitir una mayor superficie de absorción. De este lado está el coloide, es decir, a la izquierda de esta imagen sería la circulación, acá a la derecha el coloide. Entonces, el yodo ingresa por el transportador, va a atravesar toda el citoplasma de la célula epitelial tiroide y se va a dirigir hacia el extremo apical aquí y va a oxidarse por acción de la tiroperoxidasa. Y dentro del coloide, ese yodo oxidado, ¿qué va a hacer? Va a iodinar a la tiroglobulina, que la tiroglobulina, como aparece acá, se sintetiza dentro de la célula, sale del retículo endoplásmico, pasa por el Golgi, y la tiroglobulina se va a almacenar en el coloide, y por acción de la tiroperoxidasa tiene dos funciones. Por un lado, oxidar al yodo y permitir que se iodinen los residuos tirosina de la tiroglobulina. Entonces, dentro del coloide, ¿qué va a pasar? Se va a formar la monoyodotirosina, la diyodotirosina, la T3, la T4 y la T3 reversa, ¿ven? Todo unido a la tiroglobulina. Y así queda almacenado dentro del coloide. Cuando viene la señal de estimulación que se necesita que se liberen hormonas tiroideas, esta membrana de borde en cepillo, por pinocitosis, absorbe una gota de coloide, pasa esa gota de coloide hacia el interior del citoplasma, por acción de los enzimas lisosomales se disuelve ese coloide, se hidroliza la tiroglobulina, se libera T3 y T4 que sale a circulación, y el resto de la proteína se metaboliza en el interior de la célula epitelial. Se proteoliza todo, se recuperan los aminoácidos y se vuelve a sintetizar nuevamente tiroglobulina. Y de esta manera se secretan las hormonas tiroideas hacia la circulación. Todos esos pasos, captación de yodo, actividad de la tiroperoxidasa,
y secreción de las hormonas tiroides, todo es regulado por TSH. Entonces, acá, en este grafiquito acá arriba a la izquierda, se pone en detalle cómo es la estructura de la célula epitelial tiroidea, que tenemos el transportador activo, que es este NIS, que es el que permite el ingreso del yodo, y después el paso de ese yodo al coloide, donde se va a oxidar y organificar. Organificar, ¿qué quiere decir? Es cuando el yodo se incorpora a la tiroglobulina. Eso se llama organificación. Esto se los muestro porque, bueno, acá les pongo que esto es estimulado por TSH, ahí dice anticuerpos, ahora vamos a ver los anticuerpos contra el receptor de TSH, y es bloqueado, fíjense, acá arriba dice tiocianato o esto es perclorato, porque esa es una estrategia que vamos a utilizar en alguna pruebita funcional, por eso se los marco allí. ¿Se entendió entonces todo cómo es el proceso de síntesis de las hormonas tiroides? Bueno, ¿qué es lo que produce diariamente la tiroides? Entonces, la tiroides lo que produce mayoritariamente es T4. Fíjense que acá en este gráfico se les representa esquemáticamente cuánto produce por día de cada una de las hormonas, de la T4, de la T3 y de la T3 reversa. Fíjense que el mayor rectángulo es T4. ¿Por qué? Porque por día produce 100 nanomoles día de T4. No me interesa que se acuerden los números, simplemente es reflejar cómo funciona la glándula. Entonces, mayoritariamente va a producir T4. Y después produce muy poquito T3 o T3 reversa. Pero dijimos que la T3 es la principal hormona activa biológicamente. La T3 viene mayoritariamente de la metabolización de la T4. No viene mayoritariamente de tiroides. Fíjense que en una relación de 100 a 5 es lo que produce la tiroides. Pero periféricamente la T4 se transforma en T3 y eso es lo que va a permitir que tenga la actividad biológica. Esa transformación muchas veces es intracelular, es decir, las células blanco de la acción de las hormonas tiroides incorporan la T4, se desiodina, se transforma en T3 y ahí se desencadena la actividad biológica. Y muy poca cantidad también produce T3 reversa y gran parte también de la T3 reversa se sintetiza a partir de la T4 ya como metabolismo, ¿no? Como parte del cierre del ciclo de la actividad biológica de la T4. Lo que aparece acá, TRIAC o TETRAC, son los metabolitos de depuración de las hormonas tiroides que se producen en el hígado y que se eliminan por orina. Esto es ácido triiodoacético o ácido tetraiodoacético. Es como, una vez que las hormonas tiroides ya fueron utilizadas por los tejidos, se metabolizan en el hígado y se eliminan en riñón, por filtración renal, como TETRAC o TRIAC. Lo que les aclaro acá es que, entonces, de la producción diaria de T3, solamente el 20% viene de síntesis tiroidea. El resto es prácticamente por metabolización a partir de la T4. ¿Se entendió todo eso? Esto de la ingesta diaria de yodo es necesaria, eso es lo mínimo que tenemos que ingerir para mantener el stock de hormonas tiroides, pero la tiroides actúa como un gran almacén de yodo. La tiroides es capaz de almacenar 8 a 10 miligramos de forma de yoduro o de yodo acoplado a las hormonas tiroides, es decir, en ese coloide tiroideo
tenemos 8 a 10 miligramos de yodo organificado en hormonas tiroideas. Esto es lo que garantiza que, aún en estado de falta absoluta de yodo, podemos sostener la capacidad de producir las hormonas tiroideas. Porque de estos 8 a 10 miligramos por día, se utilizan solo 75 microgramos de yodo por día, como se utilizan en forma de hormona tiroidea, ¿no es cierto? Es decir, que de los 8 a 10 miligramos solamente vamos gastando por día 75 microgramos que van a salir a circulación como hormona tiroidea. Y a su vez, gran parte de esos 75 microgramos son reciclados y van a volver al almacén tiroideo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se logra mantener bastante este stock de yodo para evitar los famosos bocios endémicos, ¿no es cierto? Cuando hay falta de yodo y que se produce esa hiperplasia, ese agrandamiento. El bocio es cuando se producen esos nódulos tiroideos y produce el agrandamiento de la glándula. No obstante, se necesita una ingesta mínima de 150 microgramos para no deplesionar de yodo totalmente la glándula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, sintetizamos las hormonas tiroides, que es lo que dice acá, T3 y T4. Salen a circulación, ¿cómo circulan? Circulan unidas a proteínas. Y la forma de circulación, la T4 circula el 99,96% unido a proteínas, así que solamente, fíjense que un 0,04% es libre. ¿Y por qué marco en rojo esto? Porque solamente la hormona libre es la activa biológicamente. La otra es solamente una reserva circulante, pero solamente es la libre la que es capaz de ingresar a las células, unirse a sus receptores y traducirse en acción biológica. ¿Cuáles son las proteínas transportadoras de las hormonas tiroideas? Básicamente esta que yo les nombré antes, la globulina fijadora de hormona tiroidea, que une el 70-75% de las hormonas tiroideas, en menor proporción unida a albúmina y algo unida a prealbúmina. Todo lo que es las proteínas transportadoras actúan como una especie de tampón fisiológico, ¿no es cierto? Es de tratar de mantener y de servir como reserva para liberar hormonas frente a fluctuaciones importantes a nivel de circulación. La T3 también circula altamente unida a proteínas, a TBG o a albúmina, pero con respecto a T4, fíjense que en porcentaje hay circula 10 veces más libre, porque es 0,4, que es nada también con respecto al total, pero es 10 veces más que 0,04 de la T4. Todo eso hace que la vida media de T4 es mucho más prolongada. Tiene una vida prolongada de 7 días porque tiene una tasa metabólica baja del 10%, mientras que la vida media de T3 es solo un día. ¿Por qué? Porque la tasa metabólica es alta, por lo que yo les decía, el que tiene la principal actividad biológica es la T3. Por eso, si ustedes conocen, por ahí alguno de ustedes está con sustitución hormonal, la sustitución hormonal es a base de T4, porque tiene una vida media mucho más prolongada que T3. Y acá un término que es importante tenerlo presente, dishormonogénesis, quiere decir cuando hay una alteración en la biosíntesis de las hormonas y no tenemos capacidad para sintetizar las hormonas tiroideas. Básicamente es cuando se pierde la capacidad de organificar el yodo. Cuando captamos el yodo, pero el yodo no puede ser incorporado a los residuos tirosina de la tiroglobulina, por una alteración en la funcionalidad de la tiroperoxidasa, y bueno, entonces no logramos sintetizar hormonas tiroideas. Hay una pruebita funcional que la vamos a ver que pone de manifiesto estos cuadros de dishormonogénesis. Bien, ¿cómo se regula
la síntesis y secreción de las hormonas tiroides. Acá le pongo 4 reguladores fundamentales, pero el principal regulador obviamente es el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo, ¿no es cierto? El hipotálamo que libera el factor liberador, que lo nombramos recién, que es el TRH, que por circulación portal llega a la adenohipófisis, va a estimular los tirotropos, ¿se acuerdan? Eran esas células especializadas de la adenohipófisis que producen TSH, se libera TSH que va a ir a la tiroides a estimular todo ese proceso que vimos recién de síntesis de las hormonas tiroides, síntesis y secreción. Entonces, feedback positivo en este sentido, y después el feedback negativo, cómo se cierra todo este eje, por acción de las hormonas tiroides. El feedback negativo lo ejerce T4 y principalmente T3. A nivel hipotalámico solamente T3 regula negativamente, a nivel de la adenohipófisis está repartido entre T4 y T3. Entonces, cuando tenemos concentración fisiológicas saludables de T4 y T3, se cierra el ciclo. Entonces, este es el principal regulador. También funciona como regulador de la función tiroidea, la desiodinación periférica, porque dijimos que para que T3 se sintetice venía fundamentalmente de T4 y necesitábamos que se pierda el yodo del anillo externo. Si tenemos alguna alteración en ese proceso, obviamente va a ser un factor regulador de síntesis de hormonas tiroides. Depende también del aporte de yodo, lo que les decía recién, necesitamos ese aporte diario de 150 microgramos, no obstante, por ese alto almacén de yodo que tiene la hormona, la glándula tiroidea, podemos sostener la síntesis de hormonas tiroides por mucho tiempo. Por eso, un hipotiroidismo sería ¿qué? ¿Qué sería un hipotiroidismo? Escasa síntesis de hormonas tiroideas. Exacto. Sería la situación clínica cuando los tejidos están expuestos a poca cantidad de hormona tiroidea. El hipotiroidismo, ahora vamos a ver la clasificación, puede ser primario o secundario, puede ser porque la tiroides no produzca, sea incapaz de sintetizar las hormonas, o porque adenohipófisis no produzca TSH y no sinteticemos hormonas tiroides por falta de estímulo. Bueno, el hipotiroidismo primario clínicamente es más severo que el secundario. El secundario, que sería la falta de TSH, aún en falta absoluta de TSH, por esa alta reserva que tiene la glándula tiroides de yodo, es capaz de mantener cierta síntesis de hormonas tiroides, aún en ausencia de TSH. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que el hipotiroidismo secundario es más leve desde el punto de vista clínico que un hipotiroidismo primario. Obviamente, si agotamos la reserva de yodo, en algún momento no vamos a sintetizar más hormona tiroidea. Bien, por eso entonces el aporte de yodo funciona también como regulador y hay un regulador de la función tiroidea que son los autoanticuerpos, y particularmente cuando me refiero a esos autoanticuerpos, una sigla que me había olvidado de ponerle es esta. Los TRAb. ¿Alguien sabe qué son los TRAb? Bueno, AB es de anticuerpos, de antibody del inglés, ¿no? Son autoanticuerpos que se dirigen contra el receptor de TSH que está ubicado en la tiroides. Y estos, ahora lo vamos a ver cuando veamos la parte de autoinmunidad tiroidea, pueden ser de dos tipos. Autoanticuerpos S o B, que viene del inglés, ¿no? S de estimulante, B de bloqueante. Es decir, hay dos tipos de autoanticuerpos. Autoanticuerpos TRAb estimulante, que lo que hacen es actuar sobre el receptor de la TSH, como si fuera TSH, y estimula la síntesis de las hormonas tiroides. Desplaza TSH y se une el autoanticuerpo, y entonces va a haber una estimulación por autoinmune de las hormonas tiroides, de la síntesis de las hormonas tiroides. No es por TSH, por su agonista natural. Eso obviamente va a generar
cuadros de hipertiroidismo. Y los autoanticuerpos bloqueantes serían los que se unen al receptor de TSH, pero que en ese caso bloquean al receptor y no permiten transmitir las señales al interior de la célula epitelial tiroidea y por ende no va a haber síntesis de hormonas tiroides. Por eso aparecen acá como reguladores de la síntesis y secreción en los pacientes que tienen patologías autoinmunes tiroideas. Estos autoanticuerpos actúan como reguladores de la síntesis de las hormonas tiroides. Bien, y lo último para recordar es cómo actúan las hormonas tiroides. Lo que yo les decía, el principal regulador es T3, ya sea porque ingresa directamente T3 a la célula o porque ingresa T4, se desiodina, se transforma en T3 y tiene dos mecanismos de acción. Un mecanismo que tiene que ver con la regulación de la expresión génica, es decir, que va a regular la transcripción y traducción de proteínas asociadas a la acción biológica de las hormonas tiroides. Mucho tienen que ver con todo lo que es la regulación del crecimiento y proliferación de los tejidos. Y también tienen acciones rápidas que se disparan a nivel de membrana plasmática y que tienen que ver con vías de señalización y que está la señalización intracelular. Las hormonas tiroides a nivel de membrana plasmática se unen a receptores que, esto no sé si conocen, estas siglas son integrinas. Integrinas son proteínas que están dentro como receptores celulares en las membranas plasmáticas. Tienen actividad tirosina quinasa, activan las vías de las MAP quinasas, también activan la vía de PI3K, producen óxido nítrico, que es un segundo mensajero muy importante dentro del metabolismo celular, y es decir que, bueno, esos son los dos mecanismos de acción de las hormonas tiroides. ¿Alguna pregunta de todo esto? De todo este pequeño repaso de la fisiología tiroidea. A ver si hay alguien afuera. Creo que no. Bueno, entonces, veamos la clasificación de las patologías para... A ver, un minuto. Tengo que contestar esto, un minutito. Bien, ahora los cuadros clínicos que tienen que ver con la disfunción tiroidea, ya sea exceso de hormonas tiroides, que vamos a hablar de tirotoxicosis. Tirotoxicosis es cuando los tejidos están expuestos a altas concentraciones de hormonas tiroides, o hipertiroidismos, y todo lo contrario, los hipotiroidismos, que es cuando tenemos un déficit de hormonas tiroides. Bien, veamos eso para después pasar de lleno al laboratorio. Bien, hipertiroidismos. Yo dije tirotoxicosis porque tirotoxicosis es exceso de hormonas tiroideas, que podría ser que ese exceso de hormona tiroidea se deba por un exceso de tipo iatrogénico, es decir, por una administración exógena de hormonas tiroides y no por un hipertiroidismo propio de una disfunción orgánica. ¿Eso cuándo puede pasar? A veces el tratamiento de la patología tiroidea es en base o a bloquear la síntesis o a sustituir con administración externa de hormonas tiroides, ¿no es cierto? Lo más frecuente en los hipotiroidismos es que se sustituya con levotiroxina, con T4, y a veces ajustar la dosis de las que necesitan los pacientes para estar en condiciones de eutiroidismo. Cuando hablo de eutiroidismo quiero decir niveles normales de hormonas tiroides, es complejo
Y entonces a veces pacientes hipotiroideos terminan sufriendo una tirotoxicosis porque están expuestos a cantidades mayores de concentración de hormona tiroidea que la que necesitan. Me estoy quedando sin batería, ya enchufo la compu, ya sigo. Bueno, entonces, dejando de lado los tirotoxicosis, es decir, cuando tenemos un exceso circulante de hormona tiroidea, pero porque es farmacológico, ¿no es cierto? Porque es por sustitución externa. Los hipertiroidismos los podemos clasificar en primario, secundario, terciario, dependiendo que esté localizado. Primario, el problema sea de la glándula tiroidea; secundario, si el problema está en la hipófisis; terciario, si el problema es una falla hipotalámica. Esto que les pongo acá son los síntomas clásicos de un hipertiroidismo: palpitaciones, ansiedad, hiperquinesia, diarrea, pérdida de peso. Muchas veces, a veces el hipertiroidismo aparece como, preocupa por una falla cardiovascular, pareciera, ¿no es cierto? Palpitaciones, hipertensión, y en realidad, bueno, puede ser un hipertiroidismo. Entonces, pero como ven, ninguno de estos síntomas son específicos solo de la patología tiroidea, ¿no? Bueno, los hipertiroidismos primarios, las causas pueden ser la enfermedad de Graves, que es una enfermedad de tipo autoinmune. Ahora vamos a ver cuáles son los autoanticuerpos que predominan en esa enfermedad. El adenoma nodular tóxico o el bocio multinodular tóxico, que son nódulos. Cuando se habla de los nódulos tiroides, ustedes habrán escuchado por ahí hablar, nódulos fríos, nódulos calientes. Puede ser un agrandamiento, un bocio de la glándula tiroides, pero sin actividad metabólica, es decir, que no produce exceso de hormonas, es decir, que hay bocio pero no genera un hipertiroidismo. O estos cuadros que sí son hipertiroidismos primarios, donde en general se deben a causas genéticas que afectan a mutaciones activantes, por ejemplo en el receptor de TSH, que lleva a un exceso de producción de hormona tiroidea. Puede haber una hiperplasia, que sea la causa, sin un agrandamiento de la glándula, un agrandamiento con exceso de producción de hormona tiroidea, y a veces carcinomas tiroideos que producen grandes cantidades de hormonas tiroides en forma autónoma. Las causas secundarias de hipertiroidismo puede ser un adenoma hipofisiario que produzca exceso de producción de TSH, o una resistencia hipofisiaria a T3 y T4. Es decir, cuando el eje central, y particularmente la hipófisis, no tiene capacidad de censar esto, el feedback negativo por T3 y T4, entonces es como que acá hay un corte, hay silencio, digamos, de señal, y entonces la adenohipófisis va a seguir liberando TSH, que va a ir a la tiroides y va a seguir produciendo exceso de hormona tiroidea, y esas hormonas tiroideas no van a ser capaces de inhibir a nivel hipofisiario la síntesis de TSH y no se cierra nunca este ciclo. Y no se cierra ese ciclo, ¿por qué? Porque hay una desensibilización de estos receptores y no permiten censar el feedback negativo. Entonces hay una alteración particularmente de los receptores para las hormonas tiroides, que son básicamente receptores de tipo beta, que están ubicados acá, y que bueno, entonces genera una resistencia central. Y un hipertiroidismo de tipo terciario es una falla hipotalámica, un exceso de producción de TRH, es muy poco frecuente. En realidad es muy raro. Dentro de los cuadros de hipertiroidismo, dentro del conjunto de hipertiroidismo, lo más prevalente es las causas primarias.
Los secundarios son poco frecuentes y los terciarios prácticamente no hay casuísticas de casos terciarios. A la inversa, ¿qué es un hipotiroidismo? Que dentro de la patología tiroidea es lo más frecuente, es más prevalente los hipotiroidismos que los hipertiroidismos dentro de la patología tiroidea. Lo mismo, primario, secundario, terciario, sí, está ubicado en la hipófisis, secundario en el, primario en la tiroides, secundario en la hipófisis, terciario en el hipotálamo. Los síntomas son a la inversa, cansancio, trastornos de sueño, depresión, tendencia a la ganancia de peso, mixedema, ¿saben lo que es? Es cuando hay una extravasación de líquido al espacio extracelular, justamente por la falta de hormonas tiroides, entonces se produce, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores, una acumulación de líquido en la pantorrilla y cercano al tobillo, entonces produce esa, como dicen, como tipo de columna, las piernas pierden su forma y tienen mucha acumulación de líquido, eso es mixedema, porque la falta de hormonas tiroideas altera el volumen extracelular. Y si se produce un hipotiroidismo desde en edades tempranas, va a producir un retardo en el crecimiento. Por eso, hoy el hipotiroidismo es una de las enfermedades que se incluye dentro de la pesquisa neonatal. Ahora después vamos a ver, ¿no? La pesquisa neonatal es cuando al momento del nacimiento de los bebés se hacen una serie de estudios para descartar enfermedades congénitas que tienen tratamiento, pero que si no se las trata tempranamente pueden producir consecuencias muy graves. En el caso de los hipotiroidismos, si no se los trata tempranamente, va a producir un retardo de crecimiento óseo y retardo de crecimiento neurológico, el famoso cretinismo que se conoce. Entonces, ¿cómo eso se puede evitar totalmente con el tratamiento adecuado? Por eso se hace la pesquisa neonatal del hipotiroidismo. Bien, un hipotiroidismo primario. Las causas, enfermedad de Hashimoto, que es autoinmune, tiroiditis e inflamaciones de la glándula tiroidea, por ahí por algún tipo de sepsis. Tratamiento con yodo radiactivo, eso puede ser una causa de hipotiroidismo primario, porque el tratamiento con yodo radiactivo es un tratamiento que se le realiza a los pacientes que tienen carcinoma tiroideo. Carcinoma tiroideo, que es una causa de hipertiroidismo, se trata con yodo radiactivo. Entonces puede llegar a producir todo el efecto contrario, es decir, llegar a producir una anulación de la función tiroidea y genera un hipotiroidismo primario. Obviamente una tiroidectomía va a ser una causa de un hipotiroidismo primario. A veces los carcinomas hay que generar una ablación total de la glándula. Un consumo excesivo de yodo que me genere un feedback negativo importante, tengo que admitir a alguien acá. Agenesia o hipoplasia, ¿qué es esto? ¿Saben lo que es la agenesia? Es la falta de desarrollo. La hipoplasia sería la falta de desarrollo. Hipoplasia es una glándula poco desarrollada. Agenesia es directamente que falte la glándula, es que esto se detecta al nacimiento, que haya nacido sin la glándula tiroidea. Y bueno, y causas de hipotiroidismo también es el defecto de organificación, cuando tenemos esa alteración que no podemos acoplar el yodo a los residuos tirosina de la tiroglobulina y sintetizar las hormonas tiroideas. Eso es un defecto de organificación. Bueno, todas estas son las causas del hipotiroidismo primario. Van a ver que tenemos desde el laboratorio bioquímico algunas herramientas para establecer las causas. Hipotiroidismo secundario es cuando tenemos el problema a nivel hipofisiario y que puede ser o un problema específico de los tirotropos que no sean capaces de sintetizar TSH, pueden ser causas de radiación que ha llevado a destrucción específica de las células productoras de TSH, y puede ser por tumores hipofisiarios.
Y la disfunción terciaria es por una falta de TRH, a veces tumores hipotalámicos que no producen TRH, también es poco frecuente eso. Bueno, ¿alguna pregunta de todo esto? Saco un cachito. ¿Nada? ¿No? Bueno, entonces ahora veamos el rol del laboratorio en la patología tiroide y como les decía, vamos a tener determinaciones para contribuir al diagnóstico, en este caso diagnóstico siempre por el laboratorio, determinaciones complementarias que van a permitir establecer en algunos casos la etiología, y también vamos a tener pruebas funcionales, es decir, determinaciones que nos sirvan para el diagnóstico, es decir, ¿hay un hipo o un hipertiroidismo? Determinaciones complementarias para, una vez que sabemos si hay un hipo o un hipertiroidismo, decir a qué se debe, si es autoinmune, si es genético, bueno. Y después pruebas funcionales que nos van a permitir a veces localizar la falla, si el problema está en el hipotálamo, en la hipófisis o en la glándula tiroidea. Entonces, siempre el diagnóstico inicial va a ser, como en todas hormonas que pertenecen al eje central, la hormona central, la hipofisiaria, más la periférica, la hipotalámica. Entonces, el diagnóstico por excelencia siempre es hacer, digamos, el screening inicial, TSH más T4, es decir, la hormona central más la hormona periférica. Ahora vemos detalles de las determinaciones de cada uno de ellos. Y, como siempre, si la hormona central va hacia arriba y la hormona periférica hacia abajo, me va a hablar de un cuadro de hipo, en este caso tiroidismo primario, ¿no es cierto? Si fuera al revés, la hormona periférica alta y la central disminuida, sería un hipertiroidismo primario. Tenemos mucha hormona tiroidea, poca TSH. Entonces, acá estamos hablando de hipotiroidismo primario, acá vamos a estar hablando de hipertiroidismo primario. Como siempre, las zonas más difíciles de interpretar es cuando o todo va para abajo o todo va para arriba, ¿no es cierto? Entonces acá ya vamos a estar pensando en cuadros secundarios o terciarios. Tenemos poca periférica porque no tenemos la central, o tenemos mucha periférica porque tenemos mucha central. Entonces, en el diagnóstico de la patología tiroidea es importante, o sea, cuáles son las prioridades. Primero, establecer si hay un exceso o un defecto de producción de hormona tiroidea. Después, establecer la localización de ese defecto, si el control de la regulación de síntesis está íntegro o no, y buscar con lo complementario aquello que nos pueda definir la causa de esa enfermedad. Obviamente que el laboratorio se va a complementar con otras herramientas que tiene el diagnóstico médico, fundamentalmente con imágenes, ¿no es cierto? Bueno, entonces, veamos cómo nos vamos a manejar en el laboratorio. Entonces, la evaluación de la función tiroide va a comprender la determinación de las hormonas circulantes, la evaluación del eje hipotálamo-hipófiso, la evaluación del metabolismo del yodo, la determinación del tamaño de la glándula, la biopsia tiroidea, todo esto se produce por imágenes, o sea, no compete al laboratorio, y la determinación de los autoanticuerpos, porque algunas de las patologías tiroides son de naturaleza autoinmune, ¿no es cierto? Bueno, comencemos con las hormonas tiroideas.
La determinación de T4. Tenemos dos formas de medir las hormonas tiroides. T4 total o T4 libre. Como decíamos antes, la hormona, ¿cómo circula? La T4 total va a ser la sumatoria de la T4 libre más la T4 unida a la TBG más la T4 unida a albúmina. Es decir, todo lo que tenemos en circulación es la suma de lo que hay libre, que lo libre era muy poquitito, ¿se acuerdan que dijimos que era el 0.04, ¿no es cierto? Más toda la fracción unida a proteína, que fundamentalmente unida a la proteína fijadora de la hormona tiroides más unida a albúmina, que es la mayor proporción. Entonces, si nosotros medimos T4 total, estamos midiendo todo este equilibrio. Si queremos medir la hormona activa biológicamente, tenemos que medir la fracción libre, que es lo que dice acá, la T4 libre. En el inicio del desarrollo de los test de laboratorio para medir las hormonas tiroides, lo primero que se desarrollaron fueron los ensayos para medir la hormona total. Hoy tenemos ensayos de muy buena performance analítica y clínica para medir T4 libre, o sea, las hormonas libres también los tenemos para medir T3 libre, entonces que no justifica medir T4 total, directamente se mide T4 libre, porque me habla exactamente de alteraciones en la fracción con actividad biológica. Sí, los ensayos de T4 total siguen existiendo. Si queremos medir T4 total, hay inmunoensayos. Acá le pongo los rasgos de referencia. Para cualquiera de las dos tenemos inmunoensayos. En el caso de T4 total, lo que tenemos que hacer, dice acá, es una desnaturalización proteica. Se puede utilizar ácido sulfúrico o TSA u otros proteinizantes. ¿Por qué? Porque queremos medir la sumatoria de todo esto, de la fracción libre más la unidad proteína, y la hormona tiroidea, ustedes piensan que es una moleculita muy chiquitita, porque es un derivado de tirosina, que queda como perdido dentro de las estructuras globulinas grandes, como son las proteínas transportadoras. Entonces, dentro de una estructura muy grande, la hormona tiroidea queda como atrapada allí, y los autoanticuerpos de los inmunoensayos no la detectan. Entonces, tiene un paso de desnaturalización proteica para liberar toda la hormona que está unida a la proteína, y después se hace el inmunoensayo. ¿Se entiende por qué eso? Porque si no, los anticuerpos del kit no van a pescar una proteína que queda atrapada en una estructura globular muy grande. Queda perdida ahí adentro de esa proteína voluminosa. En cambio, para T4 libre no, solamente no necesitamos pasar por una desproteinización. Obviamente los niveles de circulantes de T4 libre son muchísimo más bajos. Fíjense que acá estamos hablando de nanogramos versus microgramos. Se necesitó más años de desarrollo para lograr tener hoy inmunoensayos de altísima sensibilidad que permitan detectar estos niveles tan bajos de hormona libre. En general, estos inmunoensayos son de tipo competitivo, que es lo que tiene la mejor performance. Diálisis de equilibrio le pongo acá porque es el método de referencia, contra el cual están validados los ensayos de campo, que son los que utilizamos diariamente. Para T3, las mismas consideraciones. Esto se lo marco porque lo ideal es medir T4, libre. Para T3 lo mismo, tenemos T3 total o T3 libre, el mismo razonamiento. En general se utiliza siempre la medición de T4 y no de T3, porque yo les decía que la tasa metabólica de la T3 es muy alta, entonces tiene una vida media más corta. ¿Cuándo es útil medir T3? En los cuadros de cuando se sospecha un hipertiroidismo.
primario, es decir, que debería estar elevada las hormonas tiroides. Y por ahí sospechamos un hipertiroidismo por la clínica, pero hacemos T4 libre o total, cualquiera de las dos, y no da elevada. Puede ser que sea un cuadro de un hipertiroidismo autoinmune de reciente inicio, como es la enfermedad de Graves, que los estadios iniciales de este hipertiroidismo cursan con aumento de T3 y no de T4. Entonces, se nos puede pasar desapercibido un hipertiroidismo de reciente inicio si hacemos solamente T4. En esos casos es útil hacer T3. Fíjense que la relación de T3 a T4 en condiciones fisiológicas, que es lo que yo les pongo acá en azul, es menor a 20. Siempre mucha más T4 que T3, que era lo que yo les decía recién. En cambio, en los hipertiroidismos, esa relación se invierte y se vuelve mayor que 20, porque en los hipertiroidismos de reciente inicio hay más T3 que T4. Entonces, esta es una de las situaciones cuando laboratorio y clínica no coinciden. La clínica orienta bastante a pensar en un hipertiroidismo, hacemos T4 y nos da dentro de valores fisiológicos. Si la sospecha clínica es importante, no olvidarse de hacer T3 en ese caso. No tiene utilidad clínica hacer T3 en los hipotiroidismos, pero sí para los hipertiroidismos. Bien, la determinación de la proteína ligadora de hormona tiroidea se puede hacer por alguna de estas técnicas, por electroforesis, por resinas de intercambio, por inmunoensayo. Hoy realmente no se utiliza mucho. Se utilizaba antes cuando no teníamos la posibilidad de hacer T4 libre. Lo que se hacía era el índice, por ahí lo ven en la literatura, el índice de T4 libre, es decir, se trataba de estimar cuánta T4 libre había en circulación, haciendo esta relación, los niveles de T4 total dividido la cantidad de TBG, porque dijimos que el 75% de la hormona tiroidea circula unido a TBG. Entonces, se hacía T4 total, se dividía por los niveles de TBG y eso me daba una idea de lo que llamaba el índice de T4 libre. Hoy esto está superado por la posibilidad de medir directamente T4 libre, ¿no es cierto? Entonces no tiene mucha utilidad clínica. Pero bueno, sepan que existe la posibilidad de medir la posibilidad de, o también en alguna patología hepática, la TBG se sintetiza en el hígado, bueno, y que por ahí sospechemos de un déficit de síntesis hepática. Bien, otra cosa que podemos medir es la tiroglobulina. La tiroglobulina dijimos que está ubicada ¿dónde? ¿Qué era la tiroglobulina? Era la proteína que le iba a aportar los residuos de tirosina. Bien, es la que aporta los residuos de tirosina y que está localizada, ubicada, ¿dónde? En los folículos. En los folículos la sintetizan las células epiteliales tiroides. Y yo les dije que es el único lugar del organismo donde hay tiroglobulina. Proteína intracelular, entonces, quiero decir que en circulación hay niveles muy bajos de tiroglobulina. Porque por todo ese proceso que yo les dije de síntesis y secreción de las hormonas tiroides, la gota de coloide que pasaba por pinocitosis hacia el interior de la célula epitelial se proteolizaba toda la tiroglobulina, salen solamente las hormonas tiroides, la tiroglobulina se metaboliza dentro de la célula, entonces es muy bajo los niveles de tiroglobulina circulante. Entonces, en los individuos adultos,
no tiene utilidad clínica hacer tiroglobulina a excepción de los carcinomas tiroideos, fundamentalmente el carcinoma papilar o folicular, porque ahí se lo utiliza como un marcador tumoral. Entonces, la tiroglobulina, la utilidad clínica que tiene medir tiroglobulina, ¿se acuerdan que yo siempre les digo que en general nosotros las preguntas que hacemos es la utilidad clínica de las determinaciones de todo lo que estamos viendo a lo largo de la materia? La utilidad clínica de determinar tiroglobulina son básicamente dos. Una, no me veo acá yo. ¿Cuál es la utilidad clínica de hacer tiroglobulina? En dos situaciones. O en un carcinoma, porque lo vamos a utilizar como marcador tumoral, porque el carcinoma libera cantidades detectables en circulación de tiroglobulina. Entonces nos sirve, como dice ahí, para el seguimiento. Como decimos siempre, los marcadores tumorales son útiles para el seguimiento de la patología más que para el diagnóstico. El diagnóstico lo va a hacer la anatomopatología, pero después los marcadores tumorales nos son sumamente útiles para seguir al paciente con el tratamiento, ¿no es cierto? Esperando que un seguimiento de buen pronóstico va a ser aquel donde el marcador tumoral va disminuyendo, ¿no es cierto? Y la otra situación clínica que es útil es esta, en neonatología, durante la pesquisa neonatal, que ahora lo vemos. ¿Por qué? Porque durante los primeros 6 meses de vida tenemos niveles detectables de tiroglobulina en circulación. Hasta los 6 meses hay niveles fisiológicos de tiroglobulina en circulación. A partir de los 6 meses ya esos niveles son tan bajos que están por debajo de los límites de sensibilidad de los ensayos que disponemos. Pero durante los primeros 6 meses sí tenemos niveles detectables en los chiquitos. Bien, entonces, nos sirve como marcador tumoral. Necesitamos ensayos ultrasensibles porque ya les digo, los niveles son muy bajos. Y a veces, ¿qué les quiero decir con esto? Medición de tiroglobulina estimulada. ¿Estimulada con qué? Con TSH, y que el punto de corte para decir que es un buen control es menos de 2 nanogramos mililitros. ¿Qué quiere decir eso que les pongo allí? El carcinoma tiroideo es una patología que se trata, como decíamos, bueno, con yodo radioactivo, con fármacos, se hace la ablación de la glándula o la ablación del tumor, pero son carcinomas que, como todo tipo de neoplasia, pueden producir metástasis, y a veces esas metástasis aparecen muy tardíamente. Es decir, hay casos reportados en la literatura donde aparecen metástasis hasta 20 años después del tumor primario. Entonces, una manera de detectar esa metástasis es midiendo tiroglobulina. O sea, lo usamos como marcador tumoral, ¿no es cierto? Dijimos, el seguimiento de buen pronóstico es que la tiroglobulina esté menor a 2 nanogramos mililitros. Como dice ahí, tenemos niveles bajos de tiroglobulina y entonces me habla de un buen pronóstico. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos, esa metástasis son células tiroideas con capacidad de funcionalidad tiroidea que migraron a algún lugar específico del organismo. Imaginemos, por ejemplo, el caso de una mujer que migraron a ovario. Suele haber metástasis en ovario de los carcinomas tiroideos. Casos raros. Bien, esa cantidad de células que está ubicada periféricamente en algún lugar del organismo donde se hizo la metástasis, por ahí produce tiroglobulina que libera circulación en cantidades bajas, por debajo de los límites de sensibilidad de los ensayos que disponemos.
Entonces, a lo mejor vamos a detectar esa metástasis cuando ya apareció clínicamente, ¿se entiende? Cuando no, cuando perdimos la oportunidad de verlas detectadas precozmente, cuando ya aparecen síntomas clínicos de esa metástasis. Entonces, se administra TSH, ¿para qué? Para tratar de estimular a esos focos de células a que liberen tiroglobulina en cantidad que la podamos detectar. Entonces, esa medición de tiroglobulina después de haber administrado TSH es para tratar de pesquisar una posible metástasis incipiente, para que libere cantidades de tiroglobulina que las podamos pescar con la sensibilidad de los ensayos. ¿Se entiende eso? Lo que les pongo acá que dice autoanticuerpos antitiroglobulina que suelen estar presentes en pacientes con carcinoma invalidan la determinación. Es decir, si el paciente que cursa con un carcinoma papilar o folicular, a su vez tiene títulos significativos de autoanticuerpos antitiroglobulina, no nos sirve usar tiroglobulina como marcador de seguimiento, porque nos va a subestimar los niveles de tiroglobulina que estamos liberando ese tumor, ¿se entiende? Porque me va a secuestrar la tiroglobulina y no me sirve como marcador tumoral. Porque va a producir una subestimación de los niveles circulantes de tiroglobulina. Entonces voy a ya presuponer que estamos con un seguimiento buen pronóstico, cuando en realidad a lo mejor es una interferencia por la presencia de autoanticuerpos que me secuestran la tiroglobulina circulante y me simulan que estamos teniendo bajos niveles de tiroglobulina, cuando en realidad lo que tenemos es tiroglobulina secuestrada por los autoanticuerpos. ¿Se entiende eso? Bien, ¿qué otra cosa más podemos hacer en el laboratorio? Bueno, la determinación de TSH, que es todo lo que ya vimos cuando vimos hipófisis, que hablábamos de TSHS, que quiere decir que se pide que se haga una TSH sensible, con una estrategia ultrasensible para detectar los niveles bajos de TSH. En Argentina todavía el rango fisiológico para TSH es entre 0,5 y 4,5. Este es el rango que utilizan en Estados Unidos. Como les contaba cuando vimos hipófisis, la performance de las determinaciones de los inmunoensayos que hay para TSH ha evolucionado muchísimo. Tenemos ensayos hoy de tercera y cuarta generación que son excelentes y en realidad reemplazan cualquier prueba funcional. Ya prácticamente las pruebas funcionales no se utilizan tanto porque tenemos excelente performance con las determinaciones de TSH. Como para utilizarlo en ese screening inicial para tratar de enfocar al paciente en qué tipo de trastorno tiroideo está sufriendo. Entonces yo les digo acá que el rango fisiológico es más o menos entre 0,5 y 4,5. Estos serían valores fisiológicos de TSH. Hay mucha discusión con respecto a cuándo considerar que la TSH está elevada. Y en ese caso aparecen muchas discusiones y ustedes pueden ver que hay pacientes que tienen valores de TSH a lo mejor, no sé, a partir de 3 en adelante, y ya se los considera como hipotiroideos. O sea, por ahí ya el médico decide
alguna intervención. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los límites de decisión? Cuando el médico decide intervenir farmacológicamente con alguna conducta, no sé, de dieta, de lo que fuera. ¿Por qué? Porque, bueno, eso depende de la historia de cada paciente. Y hay algunos trastornos que, sobre todo trastornos genéticos, por ejemplo, hay polimorfismos del receptor de TSH. Yo les dije que en la hipófisis, no, perdón, no, en la hipófisis no, en la glándula tiroidea, tenemos al receptor de TSH, ¿no es cierto? A ver dónde estoy acá, el dibujito donde dice acá. El receptor de TSH que está ubicado en la glándula tiroidea, que es el que tiene que censar el estímulo por parte de TSH para que se liberen las hormonas tiroideas. Hay ciertos polimorfismos genéticos que le cambian la sensibilidad a ese receptor y hace que se necesite mayor cantidad de TSH para que se estimule la glándula tiroidea a secretar hormonas tiroideas. Entonces esos trastornos genéticos, a veces un profesional clínico muy avesado lo puede sospechar con valores de TSH que no lograron superar el límite de sensibilidad superior, el rango fisiológico superior, ¿no? Entonces, a veces deciden intervenir cuando los valores de TSH todavía están dentro del rango fisiológico. No hay duda que una TSH por encima de 10 ya me va a estar hablando de un cuadro de hipotiroidismo primario, TSH elevada, se va acompañada de T4 libre baja. Pero las zonas intermedias entre el límite superior del rango fisiológico, 4,5, hasta 10, a veces son situaciones de difícil diagnóstico para encuadrar al paciente. Entonces, esto se los comento porque van a escuchar mucha discusión con respecto a cuál es el valor, el punto de corte de TSH para considerar un trastorno tiroideo. Bien, eso se está revisando permanentemente y hay consensos nacionales e internacionales que van cambiando. Cada 2 o 3 años ya vamos a tener un consenso distinto, así que en esto hay que estar siempre muy atento porque los consensos que establecen los rangos fisiológicos se van actualizando muy frecuentemente a medida que avanza el conocimiento, obviamente, sobre la patología tiroidea. Entonces, inclusive los rangos fisiológicos para TSH durante el embarazo son diferentes. Y a veces con valores de TSH superiores a 3,54, el ginecólogo decida poner a esa paciente con sustitución de T4 porque hay riesgos de abortos espontáneos o de desprendimientos de placenta o eso por la acción propia que tiene la TSH sobre la función placentaria. Entonces, bueno, eso hay que estar muy atento a todos esos consensos. Bueno, el metabolismo del yodo. ¿Qué es evaluar el metabolismo del yodo? Y acá, bueno, es una técnica donde se une la profesión bioquímica con con los expertos en imágenes. Está sonando el teléfono. El metabolismo del yodo. A ver, lo voy a ir a cortar. ¿En qué consiste evaluar el metabolismo del yodo? Es básicamente ver la capacidad que tiene la glándula tiroidea de captar yodo, que dijimos que es uno de los factores indispensables para poder sintetizar hormonas tiroideas. Si la célula epitelial tiroidea no es capaz de captar el yodo que viene de la circulación, mal vamos a poder sintetizar y tener una función tiroidea conservada. Entonces, ¿cómo se evalúa la capacidad de captar yodo por la glándula? Es administrándole yodo radioactivo. Si lo miran acá dice yodo 123. Hay diferentes isótopos radioactivos del yodo, puede ser el yodo 131.
que tiene una vida media muy corta y se elimina rápidamente del organismo, consiste en administrarle yodo radioactivo y después, en función del tiempo, medirle la captación, la radioactividad en la zona del cuello. Se mide con un contador de radioactividad, tipo un contador Geiger, y se grafica eso en función de las horas. Y lo saludable es que a las 24 horas tengamos más o menos un 28% de captación del total que se le suministró, ¿no es cierto? Eso lo único que me dice es si la glándula es capaz de captar yodo. Es decir, en general, los cuadros de hipertiroidismo cursan con una captación elevada, que es la curva esta acá celestita que les pongo acá. Los cuadros de hipotiroidismo van a cursar con una captación, estoy hablando de hipertiroidismo primario o de hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? Con una captación disminuida, porque hay una alteración a lo mejor en la capacidad de captar yodo. La curva roja es cómo capta yodo un individuo eutiroideo. Fíjense que cuanto mucho puede superar, como máximo, llegar a 28%, pero con un más menos de 10, ¿no es cierto? Pero también hay individuos que tienen, por ejemplo, un recambio alto, que quiere decir que tiene su glándula tiroidea no está alterada en su capacidad de síntesis, pero captan muy rápidamente, después baja esa captación, y puede confundirse si interpretamos siempre captación alta como hipertiroidismo. O puede haber individuos que me dan una curva de este tipo, como la curva verde del hipotiroidismo, pero porque tienen a lo mejor una alteración de función renal, una altísima depuración de las hormonas tiroideas, y es que tenemos una pérdida renal de hormona tiroidea y no un hipotiroidismo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no vamos a clasificar que al individuo es hipo o hipertiroideo en función de la captación de yodo. Lo vamos a clasificar en función de los niveles de las hormonas tiroideas, T4 o T3. Pero la captación de yodo se sigue utilizando, ¿por qué? Porque esto lo podemos acoplar a una imagen, como es el centellograma, a lo mejor ustedes lo han escuchado nombrar, que son imágenes que se obtienen justamente para ver lo que yo les decía, los nódulos tiroideos. Los nódulos tiroideos que son esas formaciones tipo adenomatosas, y para ver si son nódulos de alta captación, es decir, si son nódulos funcionantes, que me están captando mucho yodo, o a lo mejor no, son nódulos no funcionantes. Entonces, le da al médico una imagen topográfica de cómo está esa glándula tiroidea y si a lo mejor ese exceso de captación está localizado en un punto específico de la glándula que probablemente pueda ser resuelto por cirugía y no se necesite eliminar toda la glándula. O es un bocio multinodular que está difuso en toda la glándula, ¿no es cierto? Entonces, esa imagen es muy útil para establecer cómo está localizado ese exceso de captación de yodo. ¿Se entiende eso? Entonces, que quede claro que no clasificamos en hipo o en hipertiroidismo por exceso o defecto de captación de yodo. Simplemente nos habla de esto que les pongo acá, la avidez de la glándula por el yodo. Porque puede ser que lo capte, pero después lo pierda también, porque no lo organifica, que después lo vamos a ver cómo. Bien, y con respecto a otra determinación importante que podemos hacer en el laboratorio es el dosaje de los autoanticuerpos, porque dijimos que dos principales patologías tiroideas, como es Hashimoto o Graves, son de naturaleza autoinmune. O sea, cuando hablamos en el tema 4, creo que era de la inmunología clínica, que hablábamos de patologías autoinmunes no órgano-específicas, como puede ser el lupus eritematoso sistema, como puede ser una artritis reumatoide, o las órgano-específicas, como puede ser una diabetes tipo 1, o un cuadro tiroideo, ¿no es cierto? Una enfermedad de Hashimoto, que va a ser de tipo hipotiroidismo, una enfermedad de Graves, que es un hipertiroidismo. Bien, ¿cuáles son los autoanticuerpos que pueden tener los pacientes que tienen autoinmunidad tiroidea?
antitiroglobulina, que se los nombré antes, anti-TPO, que es contra la tiroperoxidasa, anti-NIS, ¿se acuerdan? El NIS es el transportador de yodo que está en la célula epitelar tiroidea. Bien, todos estos son predominantes del hipotiroidismo, porque cualquier bloqueo de esto me va a llevar a una incapacidad de sintetizar hormona tiroidea, porque no dispongo de tiroglobulina, porque no tengo actividad tiroperoxidasa, porque no puedo captar el yodo, ¿no es cierto? Y podemos tener los que le nombré antes, los TRAB, que aparecen ahí, que son los autoanticuerpos contra el receptor de TSH. Y que esos pueden ser estimulantes o bloqueantes. Entonces, voy a poner así. A ver, la enfermedad de Hashimoto, que es el hipotiroidismo autoinmune, va a cursar, puede tener anticuerpos, los que no están allí, antitiroglobulina, antitiroperoxidasa, anti-NIS, y también puede tener TRAB bloqueantes. ¿Por qué? Porque me bloquea el receptor de TSH y no deja que se una la TSH y por lo tanto no va a haber estimulación de la glándula tiroidea. Entonces, en un paciente con patología autoinmune de tipo Hashimoto, podemos tener todo este concierto, todo este espectro de autoanticuerpos. En la enfermedad de Graves, la causa etiológica de la enfermedad de Graves es la presencia de los TRAB estimulantes. Porque van a ser los que van a estimular al receptor de TSH y lo van a mantener activado. El receptor de TSH es un receptor de esos de 7 dominios transmembrana y que tienen un dominio extracelular importante, después atravesaba 7 veces la membrana plasmática. Y bueno, en este dominio extracelular es voluminoso, entonces los anticuerpos TRAB se unen, los bloqueantes de un lado y los estimulantes del otro, y eso hace que haga que el receptor sea activo o no sea activo. Se van a unir en este dominio extracelular en diferentes zonas y van o a bloquear o a estimular. Si yo utilizo un inmunoensayo para medir TRAB, lo único que voy a decir, hay anticuerpos contra el receptor de TSH, pero no me va a decir si son estimulantes o bloqueantes. ¿Se entiende eso? Imaginen que yo utilizo un inmunoensayo para medir si tengo anticuerpos circulantes tipo TRAB. Sí, me va a decir que hay anticuerpos contra el receptor de TSH, pero no me especifica si son S o B. Obviamente voy a interpretar o inferir si son S o B por la clínica. Si la clínica es de hipotiroidismo, van a ser de tipo B. Si la clínica es de hipertiroidismo, van a ser de tipo S. La única manera de diferenciar si son S o B es con bioensayos. Utilizando cultivo celular, un cultivo celular de células tiroideas, que lo vamos a enfrentar al suero del paciente que tiene los anticuerpos TRAB. ¿Y qué voy a medir? Por ejemplo, la producción de AEP cíclico. Tengo un cultivo de células tiroideas, le agrego el suero del paciente que sé que tiene los anticuerpos TRAB, porque yo ya detecté que tengo TRAB. Puedo hacer una purificación de ese suero y trabajar directamente con un inmunoprecipitado de los TRAB. Y cómo actúa a través de la vía de la ciclasa, el receptor de TSH, una de las vías de señalización es la vía de la N-ciclasa, produce aumento de AMP cíclico, mido AMP cíclico en ese cultivo celular. Si las células aumentan
la producción de AMP cíclico, voy a pensar que los TRAP son de qué tipo. Ese. Exactamente, me está hablando que los TRAP son de tipo S. En cambio, si no tenemos aumento de AMP cíclico, voy a pensar que los TRAP que hay allí son de tipo bloqueante. ¿Se entiende? Esto es la única forma de distinguir si los anticuerpos son bloqueantes o estimulantes, recurriendo a un inmunoensayo. Ahora, ¿cuándo? Un inmunoensayo, no, perdón, un bioensayo, o un ensayo biológico. ¿En qué situaciones útiles? Pocas veces vamos a definir, o sea, vamos a necesitar hacer ensayos biológicos para distinguir si son S o B. ¿Por qué? Porque como yo les digo, el screening de hormonas tiroides, que ya me va a decir si la T4 está elevada o está disminuida, más la clínica del paciente me va a definir si es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, si yo hago TRAP, lo que sumo es decir, bueno, ese hipo o hiper es de tipo autoinmune. No se necesita gastar en un ensayo biológico para definir si son S o B. ¿Cuándo son útiles a veces, en algunos casos excepcionales, hacer un ensayo biológico? En las mujeres embarazadas que tienen títulos elevados de TRAP, porque estos anticuerpos pasan placenta. Entonces, para predecir si ese bebé puede nacer con un hipo o un hipertiroidismo congénito. En el caso de que la mujer embarazada tenga títulos significativos de anticuerpos TRAP. ¿Se entiende eso? En esos casos puede recurrirse a necesitar hacer un ensayo biológico. Otra cosa con respecto a los autoanticuerpos. Yo recién les dije esta división, ¿no? Que Hashimoto puede tener todo este tipo de anticuerpos, Graves tiene esto me explica la etiología. El que más utilizamos siempre es el anti-TPO, que es el más económico, o sea, si no hay otra indicación en contrario, con un anti-TPO no es suficiente. Ahora, anti-TPO, o sea que no me sirve de nada hacer un dosaje de autoanticuerpos previo a un screening hormonal. ¿Por qué? Porque usted me dice, arrancamos haciendo anti-TPO, el paciente tiene anti-TPO, es un hipotiroideo. Si yo no hice TSH y T4 para ver que T4 libre estaba baja y TSH estaba elevado, no puedo decir que es una enfermedad de Hashimoto solamente porque haya hecho un dosaje de anti-TPO. ¿Por qué? Porque los anti-TPO están en cierto título presente en población eutiroidea. Hay un 20% de pacientes, cuando hablo de eutiroideo quiere decir que tiene integridad fisiológica, es decir, que es un paciente normal para el funcionamiento tiroideo. 20% de la población sana tiene títulos detectables de anti-TPO. Quiere decir que yo de 12 anti-TPO solamente no me sirve de nada si no lo acompañé de un screening hormonal. Y por otro lado, porque los enfermos de Graves también tienen títulos significativos de anti-TPO. Un paciente con Graves puede tener anti-TPO circulante, aunque el causante de la enfermedad sea el TRAP. Entonces, el anti-TPO solo tampoco me define si es hipo o hipertiroidismo si no lo acompaño del dosaje hormonal. ¿Se entiende eso también? Es decir, ¿qué quiero decir? Nunca empezar el estudio de un paciente con sospecha de patología tiroidea buscando autoanticuerpos. Primero, mandatorio hacer TSH y T4 y ubicar dónde, si es que hay un exceso o un defecto de producción de hormona tiroidea. Los autoanticuerpos son complementarios. Para que una vez que yo establecí que hay un defecto o un exceso de producción de hormona, decir si ella falla es por una enfermedad autoinmune. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta de todo esto? Bueno, vamos a dejar acá y seguimos el lunes con
con el resto del laboratorio de la patología tiroidea. Bueno, si no tienen comentarios, preguntas, nos vemos el lunes. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, profe, nos vemos. Gracias. Buen fin de semana. Igualmente. Sí. Una consulta. A mi mamá, por ejemplo, le hicieron la TSH, le dio alta, la T4 Ujú. le dio baja, le hicieron TPO y le dio que no estaba, y después le hicieron la anti-TG, la antitiroglobulina, y le dio positiva y Ujú. alta. Sí. Eso, usted nombró algo de un carcinoma, pero a ella no le han dicho nada de eso. ¿Eso porque hay No, punto de no, corte? no. Ah, No, no te asustes. No, ay, bueno, lástima que no me lo hiciste delante de todos. no, La porque pregunta. pensé que no era. Lo que yo dije, está bien, o sea, los pacientes con enfermedad autoinmune de hipotiroidismo pueden tener anti-TPO, anti-TRAB, anti-NIS, esto que yo te mostraba acá. Pueden tener alguno de todos estos anticuerpos. Generalmente se empieza con anti-TPO, que es el más frecuente, pero puede ser que su enfermedad de hipotiroidismo sea porque lo que tiene es anticuerpos antitiroglobulina, que le provoca el hipotiroidismo. Lo que yo dije en los pacientes de carcinoma tiroideo, que si ese paciente que tiene un carcinoma tiroideo tiene a su vez anticuerpos antitiroglobulina, no usar la tiroglobulina como marcador tumoral. Ah, ¿y entonces cómo se diagnostica un carcinoma? ¿Cómo se sabe? No, en general los carcinomas son de tipo, al contrario, son hipertiroidismos. Entonces se diagnostica con la biopsia con aguja fina, se hace una biopsia y se detecta. Primero a lo mejor se hace un centellograma, se ve cómo es la estructura de la glándula, se hacen ecografías y resonancias, y después se hace una biopsia y se analiza el tejido a ver si hay un tejido neoplásico. Pero no tiene nada que ver, o sea, que lo que yo dije allí es que la utilidad clínica de la tiroglobulina es como marcador tumoral para el seguimiento de los pacientes tiroideos. El paciente con carcinoma tiroideo tiene niveles circulantes elevados de tiroglobulina. Claro. Yo después lo sigo, si hizo el tratamiento, la quimioterapia, el yodo radioactivo, lo que sea, lo sigo esperando que esos niveles de tiroglobulina vayan bajando, como todo marcador tumoral. Entonces me habla de un buen pronóstico. Pero si ese paciente a su vez tiene autoanticuerpos antitiroglobulina, yo voy a medir niveles bajos de tiroglobulina y a lo mejor voy a estar pensando que es un seguimiento buen pronóstico y estoy cometiendo un error porque esa tiroglobulina me está secuestrada por los anticuerpos, autoanticuerpos que tiene. Pero nada que ver con el hipotiroidismo de Hashimoto. Ah, bueno. ¿Está claro? Listo. Bien, Gracias, bien. profe. Bueno, no, de nada. Hasta luego. Hasta luego. ¿Alguna otra pregunta?